Mañana viernes el Papa Francisco viajará hacia México, pero durante el vuelo hará una parada, una escala de muy poquitas horas, no más de 4 horas, para encontrarse con el patriarca ortodoxo ruso. Aquí los detalles. Cari amici, nei prossimi giorni visiterò il Messico. Vi prego di accompagnare con la preghiera il mio viaggio apostolico e l'incontro con il patriarca Cirillo a Cuba. Grazie, buon inizio della Cuaresma. Francisco partirá de Italia en horas de la mañana y llegará primero a Cuba pasado el mediodía de este viernes. Será recibido en el aeropuerto de La Habana por el presidente Raúl Castro, antes de mantener un encuentro privado de cerca de 2 horas con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Kirill. El Vaticano definió el cónclave como histórico. Al caer la tarde en la isla, Francisco partirá hacia México DF, donde será recibido en el aeropuerto por el presidente Enrique Peña Nieto. Se trata del 7º viaje de un papa al país que tiene más de 110 millones de católicos. Todo está listo en México para la llegada de Francisco. Se extremaron las medidas de seguridad y se marcaron los trayectos que recorrerá. La violencia narco que azota México no estará ajena a sus homilías. Me parece algo muy bueno. Creo que él sí viene con una mentalidad más abierta. Ojalá que alguien lo escuche, ojalá que hable con los políticos, con quien sea necesario, que tenga el poder de hacer algún cambio. Pero sí me parece que es uno de los papas más abiertos y ojalá que traiga soluciones o algún cambio al pueblo de México. El sábado visitará el santuario de la Virgen de Guadalupe, donde el pontífice ya adelantó que rezará solo todo el tiempo que considere necesario. El domingo dará su tradicional Ángelus en la localidad de Ecatepec, donde llegará en helicóptero antes de regresar a la capital para visitar un hospital pediátrico. Al día siguiente estará en Chiapas, donde se reunirá con representantes indígenas y oficiará una misa, mientras que al día siguiente encabezará un encuentro con jóvenes en Morelia. El miércoles encabezará una histórica misa en Ciudad Juárez, a menos de 100 metros de la frontera con Estados Unidos, que será seguida por miles de fieles de la diócesis de El Paso, en suelo estadounidense, y en la que se espera un fuerte mensaje por la migración. Pero ¿cómo es la relación del Vaticano con México y cómo se vivirá esta llegada del Papa Francisco a ese país? Bueno, una relación entre el Vaticano y México con idas y vueltas, Pedro Brigger. Con idas y vueltas, efectivamente, por disputas históricas. En realidad, México suspendió las relaciones diplomáticas con el Vaticano en 1861. Después hubo una revolución en México muy importante en 1917, que entre otras cosas fue muy dura respecto de la Iglesia, le prohibió, por ejemplo, a la Iglesia tener propiedades. Recién en 1992 restablecieron relaciones diplomáticas México y el Vaticano. Recordemos que el Vaticano es un Estado. 2 años antes se había recibido en México a Juan Pablo II, que había sido fundamental justamente para reanudar las relaciones diplomáticas. Fíjense hasta qué punto Juan Pablo II fue importante en la historia de México, que visitó dicho país en 5 oportunidades. Ahora llega el Papa Francisco con una tonalidad diferente. El Papa Juan Pablo II, recordemos, un Papa muy político que tuvo que ver en la disputa entre los bloques, el mundo capitalista y el mundo comunista, como se lo llamaba. Juan Pablo II fue un actor central en Polonia, por ejemplo, a principios de la década del 80. Después hubo una sucesión y un Papa, Ratzinger, que se ocupó mucho más de lo interno de Europa, de las disputas culturales, ideológicas dentro del Vaticano. Y ahora aparece un Papa latinoamericano que pone el acento, y se lo ve en sus visitas, en los sectores más pobres. De hecho, la visita que está realizando a México justamente tiene esta impronta. Se mencionaba en el informe antes de esta conversación, columna que tenemos, que va a visitar Ecatepec. Es considerado una de las zonas más peligrosas y más violentas de México. Esto es un signo, no va a cualquier lugar. Va a Chiapas, donde, recordemos, hubo una revuelta zapatista, considerado el estado más pobre de México. Y por supuesto, Ciudad Juárez, también una ciudad muy violenta, con esta particularidad, que su misa va a ser seguida en un estadio cruzando la frontera. Les recuerdo que Ciudad Juárez comparte
el mismo territorio con la ciudad del Paso dentro de Estados Unidos, pero en el medio está la frontera. Y ahí está el famoso Río Bravo. Esto que siempre se dice que al sur del Río Bravo está Latinoamérica, el Río Bravo está justamente ahí en el medio, entre Ciudad Juárez y El Paso. Por eso tiene realmente un símbolo y una significación muy importante, que la misa sea seguida del otro lado de la frontera, en un estadio en El Paso, donde seguramente va a haber muchísimos mexicanos.